Estamos de vuelta en vía pública y un día que nos obliga a hablar sobre los contagios por coronavirus. Porque más de 8.000, el 8.000 hace un rato se había instalado como la nueva cifra fantasma. Y el ministro había señalado que tenía la esperanza, con los datos disponibles, que no se iba a llegar, lamentablemente. Y esto no es para que alguien diga, le dijimos y se equivocó. Esa pelea chica, aquí por lo menos no estamos dispuestos a darla. Sencillamente, además no solo la autoridad la que puede ser responsable, somos nosotros los que de alguna manera no nos cuidamos lo suficiente. El caso es que superamos los 8.000 casos. Y no se sabe si mañana serán 9.000 o el fin de semana. Pero sobre todo no se sabe qué pasa porque 10, 15 días después, voy a decirlo, hay un efecto que si se quiere decir como un culatazo. Luego de los 8.000 casos va a venir un porcentaje de personas que van a entrar en las UCI y en las salas críticas y van a necesitar ventiladores. Porque eso es así. Los que hoy están contagiándose, los que empeoran, los que se enferman más, bueno, van a entrar a camas UCI y ahí es donde empiezan las complicaciones que ya más o menos hemos aprendido, donde aprieta el zapato en un sistema de salud de un país. Le damos la bienvenida a Cecilia Luengo nuevamente, ha estado otras veces con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Cecilia, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, un poco cansada, supongo, como todos los profesionales de la salud, pero aquí estamos. Claro, bueno, eso ha sido una exigencia espantosa, brutal, sin descanso. Y parece que estamos en una, no sé si segunda y media, tercera, no sé, estamos en una ola ascendente, no sabemos hasta dónde, pero ¿qué es lo que le va a tocar a la salud de las UCI, los cuidados intensivos a los que ustedes se dedican? ¿Cuáles son las perspectivas que ven? Perdona, ¿me puedes repetir? Porque parece que se fue la conexión Sí, en algún minuto y se no te fue. puedo escuchar. Me di cuenta porque ahí parpadeó. Las perspectivas que ustedes tienen de los cuidados intensivos que tendrán en 10, 15 días más, que son la consecuencia de la mayor cantidad de contaminados que tenemos hoy. Mira, la verdad es que nosotros hemos visto durante abril y mayo que más que haber una baja en algún minuto, lo que hubo fue una meseta. Si uno, independiente del número neto de casos que transmite el MinSal todos los días, si uno se da cuenta del número de PCRs que se hacen diariamente y la positividad, en el fondo tú te das cuenta de que nunca hemos bajado de una positividad de promedio 9,5 y que en el fondo si uno, basándose en la positividad, hace el ejercicio de calcular por un número mayor de PCR, la verdad es que nunca hemos estado bajo los 6.000 casos diarios realmente en lo que va de abril y mayo. Por lo tanto, nosotros nunca hemos notado una merma real, significativa, en el número de casos. Puede que un día se hospitalice 1 o 2 pacientes más y otro día 2 pacientes menos, pero en el fondo lo que hemos notado es más bien una meseta en el número de ingresos a UCI, podríamos decir las 2 primeras semanas de mayo, y claro, y que de pronto nuevamente empezaron a aumentar y ahí sí nos encontramos con un aumento donde en una semana de repente empezaron a llegar muchos pacientes graves durante una sola jornada, y la verdad es que lamentablemente nosotros esperamos que esto va a seguir así, tal como tú decías, por lo menos por un par de semanas más, y nosotros no vislumbramos un mes de junio muy alentador. Nuevamente tenemos que recordar que precisamente hace un año, en el mes de junio del año pasado, tuvimos nuestro pico máximo de pacientes hospitalizados, y el 9 de julio fue el pico máximo de las camas habilitadas durante la primera ola en ese sentido. Así que la verdad es que se ve un panorama bastante similar al del año pasado,
y que tiene que ver, tal como tú decías en la introducción, un poco con algunos errores tanto de nosotros como ciudadanos como de la autoridad en la transmisión, en el fondo, del riesgo Sí. actual y en algunas medidas, en el fondo, que se están relajando más de lo que es conveniente, digamos, por el número de casos y por el número de ocupación que Sí. tenemos en este minuto. Cecilia, ¿cuál es ese porcentaje, esa tasa de ocupación de las camas UCI en Chile hoy? Mira, en este momento, en algún minuto de finales de abril, principios de mayo, llegamos a esta baja, entre comillas, y se llegó a un 92% de ocupación. Y por eso digo que es entre comillas, porque un 92% de ocupación nacional es un nivel altísimo. Y en este minuto volvimos al 95% de ocupación a nivel nacional. La región metropolitana, que es la que más camas UCI tiene, está ocupada en un 98% y tenemos 6 regiones que están con una ocupación sobre el 95% y otras 5 regiones que están con una ocupación sobre el 90%. Entonces, estamos con una ocupación realmente muy importante y además es una ocupación engañosa porque nosotros en este minuto estamos con alrededor de 4.400 camas habilitadas. Cuando empezó esta segunda ola, que ya habíamos crecido sustancialmente en comparación con las camas base, teníamos alrededor de 1.300 camas, lo que quiere decir que si uno lo transforma en números reales, en este minuto nosotros estamos con un 320% de ocupación. Cecilia Luengo, que es la vicepresidenta de Sochimi, usted mencionaba recién junio del año pasado como el pico más alto de camas ocupadas y los contagios de junio del año pasado que fue bien feroz, imposible de olvidarlo. Pero en junio pasado y este junio, vamos a suponer, porque ya entramos luego, hay una gran diferencia fundamental, no los números a lo mejor, usted lo dirá, pero hay una cosa que se llama la vacuna que antes no existía. Y eso, ¿qué explicación básica tiene, así a juicio y a entender del ciudadano común y corriente? Es que la tasa de conversión de la cantidad de contagiados a que pasan a ser UCI, hoy debiera ser mucho menor. Eso es, al menos toda la evidencia científica, de las virtudes de estas vacunas que tenemos en Chile. Si antes había, voy a inventar, usted me va a corregir, 100 nuevos casos, había 2 que llegaban a la UCI 15 días después. Ahora, si hay 100 nuevos casos, ¿cuántas personas deben pasar a la UCI según usted la estadística? Tal como tú lo dices, con la vacuna debieran pasar muchas menos, pero lamentablemente si uno hace un catastro alrededor de las UCI, se da cuenta de que precisamente la mayoría de los pacientes que están en este minuto poblando las UCI no están vacunados. Y eso obedece a varias razones. Primero, porque tal como se ha visto, había una baja muy significativa y a medida que ha ido aumentando, pasando el tiempo, digamos, lamentablemente se ve que la baja sigue aumentando en términos de que la ocupación es cada vez mayoritariamente por población más joven que aún no se ha vacunado porque o no le ha tocado por calendario o porque no ha ido sencillamente a vacunarse por razones de trabajo o por creencias en el fondo y han quedado rezagados en ese sentido. Tenemos algunos pacientes que lamentablemente teniendo la oportunidad de haberse vacunado no lo han hecho, también por, podríamos decir, habladurías del medio donde, por ejemplo, nosotros tenemos una pareja de pacientes que tienen alrededor de 70 cada uno, son obesos ambos, lo cual es un factor de riesgo muy importante, y no se habían vacunado porque sus vecinos les habían dicho que podían quedarse ciegos con la vacuna. Terrible. Cosas de ese tipo. Entonces tenemos una población de ese tipo y además tenemos algunos pocos pacientes que lamentablemente alcanzaron a colocarse su primera dosis de vacuna y en el lapso que corrió hasta que les tocara la segunda dosis, lamentablemente se contagiaron y como sabemos bien que es la segunda dosis
y pasado Sí, tus 2 semanas, la que te da la inmunidad, hace una gran... lamentablemente con Sí. la primera dosis no quedas protegido como para poder apalear, digamos, la gravedad del cuadro. Así que yo concuerdo con lo que declaró el doctor Tovar durante la mañana. Alrededor de el 90% de los pacientes que en este minuto tenemos en la UCI por diferentes razones no están vacunados. Y eso Habla, es un llamado a que la gente se siga vacunando, la habla, gente de todas las sí. edades. Eso habla, Cecilia, no sé si usted está de acuerdo, en parte en que las vacunas que estamos recibiendo los chilenos, sea cual sea su origen o su laboratorio, son buenas. Porque si tuviéramos un 90% de vacunados en las UCI, tendríamos la cabeza a dos manos diciendo, bueno, ¿qué más hacemos? Entonces, tenemos a la mano un remedio, no el único, pero un remedio potente que se llama vacuna. Y Chile es de esos países que tiene la suerte, la buena gestión, ambas, lo que usted quiera, en que tenemos vacunas y se ponen las vacunas que tenemos. Hay países, perdone, uno lee la prensa internacional, hay muchos países del primer mundo que tienen disponibilidad hay 3 tipos de países: los que no tienen vacunas, los que tienen vacunas y no son capaces de administrarlas por gestión, por logística, y un tercer tipo de países entre los cuales está Chile, en que tiene vacunas y las pone muy rápido porque tiene un muy buen sistema de hace muchos años que funciona. Entonces la verdad cuesta creer que la gente pudiendo no se vaya a vacunar. Como ha dicho usted, ahí es parte del remedio que tenemos a mano. Sí, claro, y las vacunas funcionan. Funcionan bien. Hay que recordar y hay que ser majadero en que la vacuna no te quita el riesgo de infectarte, No. pero sí te quita el riesgo en una forma muy sustancial de tener un cuadro grave de COVID, de tener que llegar a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y del riesgo de mortalidad. Todas cosas en el fondo muy importantes en un cuadro como el COVID, que además no solamente mata, sino que deja secuelas crónicas muy invalidantes y que requieren largos meses de rehabilitación. Cecilia, hoy estuve mirando cifras de cómo estaban otros países que miramos hacia arriba por exitosos, cómo estaban en nivel de contagios diarios cuando tenían nuestro nivel de vacunación. Y me sorprendió que Chile está al nivel de Israel y, si me apura, un pelito mejor. El 6 de marzo, me puedo equivocar en las fechas, pero los tengo de memoria. El 6 de marzo, Israel tenía al 40% de su población vacunada, cosa que tiene hoy Chile, justo 27 de mayo. Y el vacunado el 40%, hoy día nosotros tenemos 8.100 casos y ese día Israel tuvo 3.922 casos, si no me equivoco, que representa el mismo 0,0043% de la población. Es decir, tenemos un buen horizonte, pero hay que hacer las cosas bien el mes y medio que queda, porque es el mes y medio complejo, es el gran, a lo mejor último, no sabemos, pero el gran obstáculo que tenemos aquí. Después Ojalá. viene un tiempo mejor. Mire Israel cómo está. ¿Usted ha visto cifras de ese tipo? Eso es lo que esperamos nosotros y por eso en el fondo el interés en alcanzar el 70-80% de la población vacunada y llegar a la inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que mientras alcanzamos la inmunidad de rebaño, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, tratar de incentivar a la gente para que se vacune, para poder alcanzar el mayor porcentaje posible y ojalá más cercano al 80% y ojalá sobrepasar el 80% de población vacunada en el menor tiempo posible a partir de lo que ya nos va quedando. Y por otro lado, ser absolutamente majadero en que tenemos que mantener las medidas de prevención. Como dije anteriormente, la vacuna no quita el riesgo de contagiarse, por lo tanto, una persona vacunada puede transformarse en un vector, es decir, en un acarreador de virus que Claro. puede mantenerse completamente asintomático, pero que puede contagiar a su alrededor a personas que todavía no están vacunadas. Y a pesar de que si uno ve el vaso medio lleno, dice, bueno, tenemos el 50% de la población objetivo vacunada, todavía nos queda un 50%, que es un gran porcentaje de la población que no está vacunada
y que por lo tanto tiene riesgo de caer enferma gravemente y tiene riesgo de necesitar una unidad de cuidados intensivos. Y es por esa razón que nosotros no estuvimos de acuerdo con implementar el pase de movilidad, digamos, en una forma tan precoz, porque además, lamentablemente, el chileno es porfiado, y entonces hay un aumento de libertad y al chileno se le olvida que esto tiene que ir junto con medidas de precaución que se mantengan. Sí, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, perdona, a mí me ha tocado pasar de vuelta del trabajo por terrazas de restaurantes que están abiertos, con mesas donde no siempre se respeta el metro, metro y medio de distancia, y mientras la gente espera que le sirvan, no hay nadie con mascarilla. Está todo el mundo conversando como si esto fuera pre-COVID, sí, claro, digamos. Claro. Cecilia, entonces, pero siendo, o sea, es súper razonable y atendible lo que usted dice. Quizás nos apuramos en este permiso de movilidad, era cosa de esperar 2 semanas más, 3 semanas más. Pero también hay que ver la contraparte en que desde que se anunció el permiso de movilidad y desde que se está implementando, hay alzas de hasta el 170% en el aumento de demanda por vacunas y de personas vacunadas, de segmentos etarios que ya habían tenido su opción de vacunarse y no lo habían hecho, estaban rezagados. Vieron este permiso y dijeron, tengo un beneficio, tengo un incentivo, me voy a vacunar. Entonces, una por otra, ¿usted sigue pensando que igual era mejor no hacer este beneficio? A ver, tal vez nosotros no estamos diciendo que el pase sea malo. El timing es el malo. Tal vez lo mejor hubiera sido haber dicho, mire, ¿sabe qué? Si usted se vacuna hoy día, de aquí a un mes va a poder tener este tipo de libertades. O sea, el mismo incentivo, pero... tengamos, okay. Claro, cuando en el fondo tengamos un margen, tengamos un retardo que permita en el fondo todavía vacunar a una, como tú decías, aumentar el porcentaje de vacunación con este incentivo en forma rápida, cosa de aumentar el porcentaje de población vacunada, pero no con una libertad en el fondo tan inmediata ahora, exacto, cuando todavía tenemos un porcentaje muy importante de la población que no está vacunada. Y dentro de ello, acordémonos que todavía no hay autorización para que los niños se vacunen porque todavía no tenemos resultados de estudios de vacunación en niños. Por lo tanto, ellos también constituyen un porcentaje muy grande de la población que están autorizados a viajar con padres vacunados, pero son niños que no están vacunados y que por lo tanto corren riesgo tanto de transmitir enfermedad como de enfermarse ellos mismos. Por último, Cecilia Luengo, vicepresidenta de Sochimi, ustedes con los datos disponibles hoy y con la realidad que están viendo, ¿tienen previsto para cuándo pudiéramos acercarnos, que sea, a una inmunidad de rebaño? La verdad que no. Si te dijera que sí, sería mentira, porque lamentablemente, como te decía anteriormente, nos hemos visto un poco estos últimos 3 meses en una especie de pequeña montaña rusa donde hay semanas que parece que la cosa va a amainar y se va a calmar y semanas donde la cosa vuelve a aumentar con mucha fuerza. Cosa que tiene que ver en parte desde enero a la fecha que venimos con esta segunda ola, con el tira y afloja que tiene que ver con las restricciones y los diferentes permisos en el fondo que se han ido dando. Y mientras no tengamos un porcentaje mayor de población vacunada y no sigamos manteniendo las medidas para prevenir el contagio y la diseminación del coronavirus, lamentablemente vamos a seguir teniendo semanas malas y vamos a lamentablemente tener que lamentar la muerte de otros pacientes y que lamentablemente, a diferencia del año pasado, esta vez son mucho más jóvenes. Cecilia Luengo, muchísimas gracias como siempre por atendernos, ¿eh? Que esté muy bien. Chao, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias.